La frase del que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si ustedes son mexicanos, se han dado cuenta de que siempre surge alguien que el día de la independencia dice que no hay nada que festejar. Bueno, pues creo que estas dos frases resumen muy bien lo que es la interminable conquista de México de Ríos. Bueno, ¿de qué trata la interminable conquista de México de Ríos? Bueno, este libro se divide en tres partes. En la parte número 1 vamos a conocer lo que oficialmente es la conquista de México, que es cuando llegaron los españoles con Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlan. Vamos a conocer la traición de los mismos indios entre ellos para que los españoles pudieran llegar y aplastar a todo el imperio azteca, que a su vez todos los aztecas los tenían dominados por su gran poder. Obviamente el imperio azteca, aunque eran bastante fuertes, no se podía comparar con la fuerza de los españoles, pues ellos ya tenían armas de fuego. Vamos a ver cómo es una realidad de la humanidad tenerle miedo a lo desconocido y también cómo el cerebro nos empieza a autoengañar, pues todo este imperio le tenía miedo a los españoles porque los veían como dioses, que los jinetes que iban montados en los caballos eran un solo ser, que no podían morir y que tenían un poder inagotable. Vamos a conocer toda la historia de estos españoles, de cómo se robaron el oro, de cómo empezaron a inculcar esta religión cristiana por la fuerza y en general de todas las cosas malas que se han hecho en nombre de la humanidad, al menos en este periodo de este lado de la tierra. Vamos a conocer todos estos estratagemas que hubieron por parte de ambos lados, de los españoles como de los aztecas, y cómo se fue desarrollando esto que llamamos la independencia. En la segunda parte del libro, Ríos nos habla un poco más de la actualidad. Vamos a conocer cómo, dejamos de ser parte de una colonia española, pero ahora básicamente somos una colonia de Estados Unidos. Esta parte fue la que me abrió un poco más los ojos, pues tiene mucho sentido todo lo que nos está diciendo Ríos y también tiene muchos datos con los que lo justifica. Nos va a dar fechas exactas y sucesos históricos donde Estados Unidos se ha querido meter a México o incluso ha invadido México. Nos va a hablar cómo fue toda la cuestión con Santana y cómo fue que Estados Unidos prácticamente se robó Texas. Bueno, en realidad no solo fue Texas, aquí tengo en el libro todo el territorio que ellos se llevaron, que fue más de la mitad. Estos son Nebraska, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Utah, Nevada, Colorado, California, Arizona, Nuevo México, La Mesilla y Texas. Como base de engaños y de aprovecharse del gobierno mexicano y de todo el pueblo mexicano, nos han robado todo ese territorio. Como siempre han sabido disfrazar la realidad y eso incluso ya lo hemos visto con otros países, cuando Estados Unidos se pone la máscara del bueno, pero realmente solo va por los recursos, por las riquezas y terminamos viendo el sufrimiento de un montón de gente que bueno, esa parte no la cuenta porque comercialmente eso no está tan bien visto. Es una realidad que realmente muchos fingen que no existe, empezando por ellos, pero la realidad histórica es una completamente diferente. Claramente Estados Unidos esto no lo hubiera podido lograr si no fuera por todas las traiciones de los políticos mexicanos, principalmente muchos presidentes que han estado en el poder y que han terminado vendiendo mucho territorio del país simplemente por proteger su vida o por riquezas y dinero. Y claro, Estados Unidos a través de la historia nos ha querido quitar más territorio, pero realmente se dieron cuenta de que no era necesario invadirnos con soldados porque hay una forma más inteligente, ya que lo que realmente les interesa es el dinero. Podían hacer una invasión sin necesidad de entrar al país con armas, y esto lo consiguen vendiendo toda su mercancía en México, incluso poniendo sus empresas aquí, sus fábricas. Y este creo que es el golpe más fuerte que nos da Ríos en esta entrega, cuando te quita realmente la venda de los ojos y te dice que no es necesario que Estados Unidos se haya metido aquí para inculcarnos toda su cultura. Y nos empieza a hablar de conceptos tan básicos como el cine y los programas de televisión. Todos son extranjeros, realmente no consumimos ni siquiera lo mismo mexicano, porque lo mexicano está mal hecho, lo mexicano está aburrido, tiene muy bajo presupuesto y realmente son cosas que no son interesantes. Por otro lado, Estados Unidos con su gran capital ha podido generar cosas que sean muy interesantes para todos. Si tú vas al cine en México, el 90% de las películas son de Estados Unidos. Si tú prendes la televisión, vas a ver programas de Estados Unidos. Si tú vas al supermercado, vas a comprar productos de Estados Unidos. Cuando viajas en transporte, estás escuchando música de Estados Unidos. Cuando vistes con marcas de Estados Unidos. Te compras una computadora, es de Estados Unidos. Te compras un celular, es de Estados Unidos. Unos tenis, una mochila, un carro, ya todo es de Estados Unidos. Han sabido hacer las cosas para que prácticamente seamos una colonia más de Estados Unidos. Incluso Ríos termina este libro diciendo que si comparases un chico de aquí de Ciudad de México con uno de Chicago, de Seattle, de algún estado de Estados Unidos,
prácticamente conocen lo mismo, escuchan la misma música, ven las mismas series, se visten igual. Y así como en México, en muchos países de Latinoamérica e incluso de Europa o de Asia ha pasado lo mismo. Aún recuerdo que lo primero que comí llegando a Japón fue McDonald's. Por último, la tercera parte del libro, que ya es mucho más corta, es la parte de la deuda externa de México. Nos va a explicar cómo es que surgió esto de la deuda histórica y también de cómo con los años ningún líder fue capaz de hacerla menos, excepto creo que Cárdenas, pero de ahí en fuera todos los demás presidentes y todos los que han estado en el poder simplemente han duplicado y sumado más peso a esta deuda histórica. Y sobre todo, otro golpe de realidad fue que aunque las empresas tengan nombres mexicanos o nombres de estados de México, muchas veces esas empresas, si no es que el gran 90 y tantos %, son empresas que se dirigen desde el extranjero pero con nombres mexicanos. Y bueno, de todo esto te vas a enterar a detalle en este libro. Creo que es una muy triste realidad que tiene muchísimos puntos Rius aquí. Un punto malo del libro es que muchas empresas que te va a decir aquí ya no existen, pero seguramente la realidad con las actuales sigue siendo la misma, y es que este libro ya es bastante antiguo. Por ejemplo, aquí en la parte de atrás dice que se terminó de imprimir en el 2008, pero tiene un montón de conocimiento que todavía no sirve. Y ya saben lo que siempre les digo, leer un libro de Rius es tener una clase de historia con un profesor que hace realmente interesante las clases. Y es que Rius es uno de mis autores favoritos porque él causa algo que no muchos autores causan. Y es que siempre me pone a pensar, siempre cambia mi forma de ver el mundo y realmente entiendo un poco más cómo es que funciona. Lo bueno de leer Rius es que siempre vas a aprender algo, siempre. Lo malo de leer Rius, aparte de que pues sus libros ya no están tan actualizados, es que esas realidades siempre duelen. Y nada, quitando un poco lo del tema de la vigencia de este libro, yo a La interminable conquista de México le voy a dar 4 de 5 estrellas. Y una recomendación para todos los latinos, ya que aunque habla de México, es una realidad de Latinoamérica lo que se vive, y sobre todo lo que vivimos a costa de los españoles y de Estados Unidos. Y no me malentiendan, realmente yo quisiera viajar a Estados Unidos y a España, pero en la historia no han tenido muy buenos papeles. Y claro que esto se trata solo de gente que tuvo el poder en su momento. No estoy hablando de los españoles en general ni de los americanos, pero sí creo que, como dice la frase, es importante conocer tu historia para no volverla a repetir. Que claro, si lo piensan, Estados Unidos se quiere meter a México para ayudar otra vez, como ya lo hicieron muchos años en el pasado. Y he notado que la gente piensa que eso es bueno. Pero en fin, no voy a entrar en debates políticos, simplemente les recomiendo este libro para todos los que lo quieran leer, y nos vemos para el próximo video. Gracias por ver, bye.